Porque llegó el momento de vivir en santidad. Porque llegó el momento de saber la verdad. La Hora de la Verdad, de lunes a viernes, desde las 16 y sábados de 10 a 12. La Hora de la Verdad, llevándole la verdad a las naciones. Teléfono WhatsApp 3624-622637. La Hora de la Verdad, por Radio Atlantis 94.3. ¿Estás lejos y nos extrañas? Es muy fácil. Seguinos. Email lrh353-atlantisfm@hotmail.com. Web atlantisfm943.com.ar. Siempre cerca, estés donde estés. Bien, nuevamente al aire. Luego de escuchar al hermano, al Roy Emilio Vázquez, en el cual nos explicó los puntos para tener en cuenta a la hora de estudiar las Sagradas Escrituras, viendo desde una mentalidad hebrea, la perspectiva hebrea, hizo notar cuánta diferencia hay en el momento de leer las Biblias actuales. Y así también hemos visto, entrando ya en el segundo tema, hemos visto también que fueron, como la Iglesia Católica cambió los 10 mandamientos, ¿sí? No es lo mismo como lo dice en la Biblia, ¿sí? Y ya entrando en este tema, quiero leer los 10 mandamientos que dispuso la Iglesia Católica. Como es lo siguiente, ¿sí? A ver si tengo acá. Bendito seas nuestro Padre Celestial. Dice así: primer mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Muy sencillito, ¿eh? Segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercer mandamiento, ahí ya cambiaron, que después van a ver que cambiaron. Santificará las fiestas en nombre de Dios. Pero el que está en estas raíces, en esta profundidad de las Sagradas Escrituras, sabemos cuando dice santificarás a las fiestas, ahí entra el Shabbat, ahí entra el Rosh Hodesh y las demás fiestas solemnes de nuestro Padre Celestial. Luego continúa con el cuarto mandamiento, que cambiaron: honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto mandamiento, no matarás. Sexto mandamiento, no cometerás actos impuros. Séptimo mandamiento, no robarás. Octavo mandamiento, no darás falso testimonio ni mentiras. Noveno mandamiento, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Décimo mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. Y acá, estos son los 10 mandamientos creados, inventados por la Iglesia Católica. En el cuarto mandamiento dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Pero vamos a corroborar si esto es de acuerdo a las evidencias bíblicas, evidencia de la Torá, desde Génesis en adelante. Vamos a ver si esto es cierto. Lo tenemos en línea, directamente, justo al matrimonio, al doctor Humberto Tito Vanegas y su esposa, que es enfermera, la Jot Lisette Herrera, una noble profesión de ser enfermera, y más médico y enfermera, y más en estos tiempos de pandemia. Son de la ciudad de Colón, del país de Panamá. Y justamente con ellos vamos a revisar si estos eventos, si estos mandamientos aquí citados están en armonía con el pensamiento y entendimiento de las religiones hoy en día, o si están equivocados. Y el tema que vamos a tocar justamente es: el domingo es el día del poderoso de Israel, más bien conocido por los cristianos. El domingo es el día de descanso de Dios.
lo van a exponer nuestros hermanos que mencioné, Humberto y Lisette, por vía telefónica. Shabbat Shalom, amado Humberto, Shabbat Shalom, amada Lisette. Que el poderoso de Israel le bendiga y le guarde grandemente. Estamos contentos, felices, alegres nuevamente por la oportunidad que nos permite el Todopoderoso de estar en su programa nuevamente de la hora de la verdad en Argentina. Y desde Panamá saludamos a cada uno de ustedes, el remanente fiel que está en nuestra bella Argentina, desde Panamá hacia la Resistencia, el Chaco, República Argentina. Y a usted, Centurión, por la oportunidad, por dejarse dirigir por la Ruach HaKodesh, de permitirnos nuevamente, de verdad, ser parte de su programa. Mi nombre es Humberto Vanegas, uno de los ancianos de la comunidad Yeshua Mesudá y hermanos de cada uno de ustedes, porque fuimos escogidos por nuestro Mesías Yahushua, que dijo que ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Le paso a mi esposa para que también le envíe un saludo, un cordial saludo a cada uno de ustedes, los oyentes fieles del programa. Muy buenos días a todos que nos escuchan. Buenos días, hermano Centurión. Amén, buen día. Qué alegría poder compartir en este Shabbat, como nosotros decimos, como el Padre manda, en obediencia a sus mandamientos, tratando de llevar el mensaje de la buena noticia. Amén. ¿Verdad? Que es el reino, que el reino de nuestro Elohim se ha acercado, ¿verdad? Y que tenemos que proceder al arrepentimiento, acercarnos a él, obedeciendo sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos es el Shabbat. Así que a todos los que nos escuchan le decimos Shabbat Shalom, el Eterno le bendiga y les guarde, su espíritu de santidad le siga guiando a toda verdad y nos siga instruyendo para cada día crecer y poder alcanzar un poquito más la estatura del varón perfecto, que es nuestro santo maestro Yahushua el Mesías. Así que bueno, un abrazo a todos y buenos días. Amén, buenos días. Quiero comentarle que para mí es un gozo, es una bendición tenerlos a ustedes, a este matrimonio, en este programa radial, La Hora de la Verdad. Y es bueno este saludo para todos los hermanos y hermanas del remanente de Israel esparcidas en las naciones del mundo entero, en las tumbas de las naciones del mundo entero. Y hemos escuchado, no sé si ustedes escucharon más el tema de hoy, que justamente comparando con los 10 mandamientos que nos dio nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y con los 10 mandamientos que impuso la Roma, la Iglesia Católica Romana, y ahí también la siguen todos los demás religiones. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo este cambio que hizo, que justamente estaba leyendo que en el cuarto mandamiento, más allá que lo hace muy simple, entendemos que es para que entiendan menos los seguidores, los feligreses, que nosotros también estuvimos ahí. Yo fui católico, tengo 55 años, fui católico. A los 52 años me bauticé de cristiano evangélico, pero después el Padre me sacó de esas sendas modernas y me puso en esta senda, en la senda antigua, en las raíces hebreas. Y no teníamos este conocimiento, ¿sí? Qué importante es guardar los mandamientos, y uno de los mandamientos importantes que el Padre lo dispuso desde la creación del universo entero, el séptimo día, guardar el Shabbat, y este Shabbat es muy bendecido, y aquellos que lo guardan serán bendecidos también. Qué tremendo el Padre que nos da esa oportunidad de que seamos bendecidos también guardando el Shabbat, pero entendamos también que para guardar el Shabbat, para santificar el Shabbat, tenemos que vivir nosotros todos los días, el resto, desde el primer día de la semana, vivir en obediencia, vivir en santidad y haciendo este trabajo de ir a ser discípulos, ¿sí? El Padre nos dio a través de su Hijo amado, Yahshua, que seamos luz de este mundo. Qué tremendo es
Y bueno, quería entrar en esta pregunta justamente tocando este tema de que al entrar en este tema, si el día domingo es el día poderoso de Israel o no. ¿Qué me dice, hermana o hermano? Amén, amén, bendición. Y bueno, antes de responder la pregunta, para acotar un poco lo que usted ha dicho, en efecto, nosotros cada semana, al llegar el Shabbat, tenemos que haber crecido un poquito a la estatura del varón perfecto, entendiendo, hermano, que este crecimiento es un crecimiento de ascenso espiritual. Y ese ascenso se consigue no solamente en Shabbat, sino que el primer día de la semana, el domingo, el segundo día de la semana, yo vivo en constante comunión con el Eterno, vivimos en oración, en obediencia a sus mandamientos, y es eso lo que nos va a ir llevando a ese ascenso espiritual. Porque incluso cuando nosotros celebramos las otras muedín, las otras ocasiones sagradas del Eterno, estas muedín son muedín de ascenso, porque eso es lo que debemos alcanzar, la estatura del varón perfecto. Y con respecto a la pregunta de que si es el domingo, el día del Adón, verdaderamente tenemos que conocer un poco la historia, conocer que hubo un punto de quiebre histórico donde aquellos primeros seguidores del Mashiach que guardaban el Shabbat, el séptimo día, establecido desde la creación incluso por el Padre como un día de cesación, un día de reposo, en un punto de la historia, este quiebre llevó a que influencias de otras culturas, llámese la cultura griega, llámese la cultura romana, principalmente la romana, hicieron que se cambiara el Shabbat por el domingo en honor al sol, porque el Imperio Romano, si nosotros estudiamos las escrituras, incluso en el nacimiento del Mesías, el Mesías nació en medio del pueblo de Israel, pero era un pueblo gobernado por Herodes, y Herodes era un emperador romano. Así que Israel, que es el pueblo del Eterno, como nación en ese momento, como territorio llamado Israel, era gobernado por Roma. Y la influencia de la cultura romana poco a poco fue impregnando a la cultura del pueblo de Israel. No solamente eso, sino que la imposición de las leyes, al tener ellos el gobierno, el poder en Israel, fueron cambiando la manera de cómo ellos adoraban al Padre. Y hermanos, para no extender este tema, poco a poco vamos a ir desarrollándolo para que usted entienda que el día del Adón no es el domingo. Existen concilios que ideó Roma cuando el cristianismo nació como religión, y en esos concilios, como le puedo mencionar, el concilio de Nicea, la Odisea, Constantinopla, ellos establecieron las bases de la doctrina del cristianismo, y es allí donde ellos cambian el día de Shabbat, el día establecido por el Eterno para la adoración a su nombre, por el benemérito día del sol, que es el domingo, porque Roma era pagano, una cultura pagana, es pagana, y adoraban al sol como su Dios, no adoraban a nuestro Elohim. Pero como Constantino, todo inició cuando Constantino llega al poder, él queriendo aumentar su poder, vio como estrategia unir la religión con la política. Entonces dice, voy a tener más adeptos en Roma, mi pueblo va a aumentar si yo a ellos accedo a que a todos aquellos que creen en Cristo en ese momento, como le decía, en Cristo, tengan la libertad de creer dentro del imperio. Pero este acceder vino con una mezcla de sus creencias con lo que ya el Eterno había establecido. Así que, hermanos, lo invito a que busquen en internet los concilios, Nicea, la Odisea, Constantinopla, principalmente el de la Odisea. El de Nicea, usted ahí va a ver en qué momento hubo ese quiebre histórico en cuanto a
la verdadera adoración al Padre, donde se cambió el día de reposo. Y ya para culminar con la respuesta a esta pregunta, les dejo Mateo 12:8. El mismo Mesías dijo que Él era el Señor del Shabbat. Él no es el Señor del domingo. Él no lo es. Él es el Señor del día de reposo. Así que aún con estas palabras de nuestro Mashiach, ¿cuánto más debemos entender que en nuestro Padre no hay sombra de variación? Lo que Él ha dicho va a seguir siendo. Amén. Aleluya. Aleluya, aleluya. Sí, es tremendo. Justamente que el Imperio Romano, para conseguir más adeptos, obviamente que también fue para que se termine la persecución de los primeros cristianos, entre paréntesis, ¿sí? Eran justamente los mesiánicos que sufrían la persecución. Esto se fue expandiendo, la palabra, la buena nueva se fue expandiendo y se arrepentían y se convertían, y bueno, a raíz de eso, al vivir en santidad eran perseguidos. Justamente yo había visto una película de Saulo por este programa Netflix, y es tremendo. Veíamos también que usaban los cuerpos para como antorcha para iluminar la ciudad. Era tremendo lo que sufrían nuestros hermanos mesiánicos, ¿sí? Mesiánicos porque justamente se convirtieron y seguían al Mesías a través de los apóstoles. Es tremendo todo. Y a raíz de eso, este emperador lo cambió todo para, bueno, por un lado se terminó la persecución, pero también obligaban a que se conviertan a esa religión. Bueno, ese es otro tema, es tremendo. Pero quiero que mis hermanos y hermanas, como usted dijo, hermana Lisette, que busquen también, que investiguen todo el concilio de Nicea y etcétera, que ahí son documentos que están escritos. Así que es para que se despierten también. No solo es el estudio bíblico, también hay que investigar la historia. Exactamente, complementar con la evidencia histórica. Y como hemos hecho nosotros, gracias al Padre, cuando digo nosotros, estoy hablando de toda la asamblea de Israel actual que obedece la Torah del Eterno, es que también hemos estudiado la Escritura tomando en cuenta la evidencia histórica, la evidencia cultural, que también es primordial. No solamente lo que está escrito en la Biblia, sino viendo la cultura. ¿Quiénes? ¿Cuál era la cultura? ¿Cuál era la creencia? ¿Cuál era la manera de vivir de aquellos que escribieron las Sagradas Escrituras? Así es, hermana, así es. Y bueno, y entrando, el guardar el Shabbat, ahí sabemos que el guardar el Shabbat es solamente para los judíos, para los hermanos judíos. Wow. Ok. Para responder esta pregunta, hermanos, entonces vamos a tratar siempre de tener un contexto histórico, cultural, pero sobre todo bíblico, ¿verdad? Entonces, para responder su pregunta, quiero que tengamos en cuenta algo. Parece que la computadora está... Sí. Es tremendo esto. Sí. Primero, en el libro de Génesis, capítulo 29, habla del nacimiento de los hijos de Jacob, o Jacob, como lo conocemos, que posteriormente nuestro padre le llamó Israel. ¿Ok? Sí. En Génesis 29:35 exactamente, refiriéndose a los hijos nacidos de Lea, dice: concebió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Yahweh. Por esto llamó su nombre Judá, o Yahudá. Y dejó de dar a luz. ¿Ok? Tengamos esto en mente. Jacob, o Israel, tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos, uno solamente se llamó Judá, que fue su cuarto hijo, que le dio su esposa Lea. ¿Ok? Hermanos, cuando el Padre escogió a un pueblo, Él escogió al pueblo de Israel. Por las promesas que le había dado a Abraham, a Isaac,
que recayeron sobre Jacob. Y Jacob aumentó su descendencia a 12 hijos varones, llamadas las 12 tribus de Israel. Y en honor al nombre que el Padre le dio a Israel, esa descendencia que viene desde Abraham recibió el nombre de pueblo de Israel. ¿Ok? Cuando ese pueblo llega a Egipto, porque si hemos estudiado la historia de José, vendido por sus hermanos, llega a Egipto, y posterior, cuando llegaron los 7 años de hambre, en cumplimiento de los sueños interpretados por José a Faraón, en esos 7 años, cuando se sintió el hambre en toda la tierra, Jacob, con todos sus descendientes, o sea, Israel completo, dice la Escritura, que eran 70 personas, o sea, 70 descendientes de Abraham, en ese momento llamados Israel, llegan a Egipto, a la tierra de Gosén, porque eran pastores, para poder pastorear sus ovejas. Posterior a eso, transcurrieron 430 años, y esos 430 años vino un faraón que no conocía a José, y que puso al pueblo de Egipto en esclavitud, en una horrorosa esclavitud, al pueblo de Israel en esclavitud en Egipto, y es allí donde el pueblo clama a su Elohim, y su voz es escuchada, y el Padre, por medio de Moshe, levanta a Moshe, un libertador, y saca a su pueblo de Egipto. ¿Cuál pueblo? Israel, porque ellos eran conocidos como el pueblo de Israel. Incluso hay evidencia arqueológica, hermano, donde dice que en Egipto, en los jeroglíficos de Egipto, se reconoce a ese pueblo que vivía en Gosén como el pueblo de Israel, o los hebreos, ibrí. Podemos encontrar también en los jeroglíficos la palabra ibrí. ¿Por qué le estoy dando como preámbulo todo esto para responder esta pregunta? Porque hasta el momento que ese pueblo que fue sacado de Egipto al desierto llega al monte Sinaí, ahí no había un pueblo que se llamara pueblo judío. El pueblo se llamaba Israel, constituido por las 12 tribus, hijos de Jacob, y una de esas tribus era la tribu de Judá. Hermanos, tengamos en cuenta de que debemos leer el Antiguo Testamento. Adelantando la historia, cuando leemos el libro de los Reyes, exactamente el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, lo invito a que tome anotaciones y pueda revisar las escrituras, vemos que ya Israel, habiendo tenido reyes, primero el rey Saúl, segundo el rey David, tercero el rey Salomón, llega a tener un cuarto rey, que es el rey Roboam, hijo de Salomón. Roboam toma malas decisiones, no escuchando la sabiduría de los sabios ancianos de su pueblo, y esas malas decisiones tomadas en contra del pueblo o en desconformidad del pueblo, lleva a que Israel, como pueblo unido, se separe en 2 pueblos, en 2 casas, en 2 reinos. Reino del norte, o casa de Israel, también conocido como casa de Efraín, y reino del sur, que era conformado por casa de Judá, o tribu de Judá, mejor dicho, tribu de Judá, tribu de Benjamín y algunos levitas, venga a ser llamado casa de Judá o el reino del sur. ¿Ok? Allí comienza a ser identificado parte del pueblo de Israel como casa de Judá. ¿Cuándo sucede esto? Estamos hablando de alrededor del año 930 antes de Cristo. Recordemos que nuestra historia, por las influencias romanas y demás, fue dividida en antes de Cristo y después de Cristo. O sea que antes del nacimiento del Mesías y después del nacimiento del Mesías. Antes del nacimiento del Mesías, cuando buscamos históricamente, los años vienen en descenso. Año 930 antes de Cristo, año 929 antes de Cristo, año 928, no van en ascenso, sino en descenso. Y pasado el año 0 del nacimiento de Cristo, entonces van en ascenso. Por eso es que nosotros ahora ya vamos por el año 2021 y el año que viene será el año 2022 después de Cristo. ¿Por qué le digo todo esto? Porque esta separación se da en el año 930. Posterior a eso, casa de Israel, o sea, la tribu del norte, en el año 772 antes de Cristo, estamos hablando de alrededor de casi 200 años después de la separación de Israel, y casa de Israel desaparece porque es llevada cautiva por los asirios.
Y más o menos 120 y tantos años después, casa de Judá es llevada cautiva a Babilonia. ¿Ok? Le estoy hablando que eso fue en el año 586 antes de Cristo. ¿Por qué estoy haciendo todo este recorrido histórico? Porque cuando usted busca en la escritura referencia histórica de cuándo fue el remanente de Israel, lo que quedó de Israel, llamado por primera vez judío, estamos hablando que eso fue en el año 486. Prácticamente 400 años después que Israel, toda unida como nación, se separó. Entonces, en ese año, hermanos, si me ayuda con la cita, en el libro de Esther, capítulo 3, versículo 6, vemos la evidencia. Léalo, hermano, por favor. Esther, capítulo 3, versículo 6. Aguárdeme un segundito, amada. Aguárdeme. Esther. Bien. 1070. Bien. Amén, aleluya. ¿Qué me dijo Esther? ¿Cuánto? Capítulo 3, versículo 6. Bueno. Esther 3, versículo 6. Dice así: habría podido castigar únicamente a Mardoqueo, pero al enterarse del pueblo al que pertenecía Mardoqueo, Amán trató de exterminar al pueblo de Mardoqueo, es decir, a todos los judíos que habían en el reino de Asuero. Así es. Estamos tomando la fecha del año 486 como referencia. No hay una fecha exacta de cuándo fue escrito el libro de Esther, pero sí hay una fecha exacta de que el reinado del rey persa Asuero, conocido también como Artajerjes, fue entre el año 486 al 465. Yo le estoy hablando de 400 años después, que ya no se fue llamado pueblo de Israel. Es que tenemos una evidencia bíblica de que fue llamado por primera vez casa de Judá como judíos. Ahora, retomando la pregunta que usted me ha hecho, hermano, para responderle a nuestros hermanos y ellos vayan viendo a lo largo de este estudio la evidencia de que el Shabbat como cuarto mandamiento está vigente. El guardar el Shabbat es solamente para los judíos, usted pregunta. Con esta evidencia vemos que no, porque cuando revisamos el libro de Éxodo, capítulo 19, todo ese pueblo que había salido de Egipto se llamaba Israel, conformado por 12 tribus. El Padre habla a Moshe para que Moshe hable con el pueblo y le diga que él iba a descender porque él quería hacer alianza con ellos, él quería ser su Elohim, y que si ellos aceptaban esa alianza, ellos iban a ser su especial tesoro, un pueblo de sacerdotes para ellos. Posterior a eso vemos en Éxodo 20, cuando el Eterno comienza a darle los mandamientos, que ellos escucharon las palabras, porque fueron las palabras del Padre, no hubo un intermediario en ese momento. El Padre dio los primeros 10 mandamientos, sus primeras 10 dabar, a todo el pueblo de Israel, a las 12 tribus de Israel. Respuesta: el Shabbat no es solamente para los judíos. Amén. Y también, si vemos en Génesis, luego de los 6 días de creación, sí, vemos que ahí también el Padre, que todavía no existía el pueblo de Israel, él lo bendijo el séptimo día, y también como mandamiento dijo que guardemos el Shabbat, y todos los que guardan van a ser bendecidos. Ahí también tenemos otra evidencia bíblica que no es solamente para el pueblo judío, porque decir, los hermanos que están en las sendas modernas y al ver que nosotros guardamos el Shabbat, te dicen, te volviste judío ahora, solamente los judíos guardan el Shabbat. Y es tremenda esa lucha que tenemos, y bueno, vamos a seguir más con las preguntas, así que sí, amén, así es. Y para reforzar eso, para los hermanos que están escuchando, traten de leer las escrituras, y que por medio de esta enseñanza tomen sus anotaciones y refuercen con la escritura. Amén. Porque hay mucho que leer. Éxodo 20,
que hay bastante que leer, hermano. Así es. Y voy con la tercera pregunta. ¿Es una señal para el mundo de que somos su pueblo si guardamos el Shabbat? Aleluya. Es una señal para el mundo de que somos su pueblo si guardamos el Shabbat. Bueno, hermanos, apóyenme para responder esta pregunta leyendo Éxodo 31:13. Éxodo 31:13, sí, hermanita. Aguárdeme, por favor. 31. Éxodo 31, versículo 13. Muy bien. Dice así: porque son una señal entre ustedes y yo de generación en generación, para que sepan que yo, Yahweh, soy el que los santifica. Aleluya. Amén. Lea de ahí mismo del capítulo 31, el verso 17 y 18. 17. El Shabbat, el sábado, será entre yo y los hijos de Israel una señal perpetua, pues Yahweh hizo los cielos y la tierra en 6 días, y el séptimo descansó y respiró. Aleluya. Amén, aleluya. Aleluya. Verdaderamente el Shabbat es una señal entre nosotros y nuestro Padre. Así como lo dice la Escritura, es una señal de que hay un pueblo que escuchó esa palabra que dijo el Padre, de que esta iba a ser la señal entre él y su pueblo, el guardar el Shabbat. El mundo que desconoce esto no lo va a ver como una señal, lastimosamente, hermano. Amén. Así que es una señal para el mundo de que somos su pueblo si guardamos el Shabbat. Si el mundo conociera esta verdad, sí, ellos sabían que nosotros guardamos el Shabbat porque es la señal entre el Eterno y nosotros. Amén. Así que resulta un poco difícil responder a esta pregunta. Lo que sí le puedo responder es que sí es una señal entre nosotros y el Eterno. Y creo que es lo principal, que debemos siempre vivir en agradar a nuestro Padre, porque al final Él es el que nos va a otorgar esa corona de vida eterna. Amén. Y poco a poco el mundo en nuestro comportamiento irá viendo que hay algo diferente. Y cuando nos pregunten ¿por qué lo hacen? ¿Por qué guardas el Shabbat? Si eso es de los judíos, porque siempre va a ser la respuesta, eso es de los judíos, nosotros le diremos no. Eso es la señal entre Elohim y su pueblo, no entre Elohim y los judíos, sino su pueblo. Recordando de que el Mashiach, por medio de su sacrificio, derrumbó aquella pared que dividía, digamos que a su pueblo, refiriéndonos a los judíos, porque fueron los que quedaron. Fue el remanente de todo Israel como nación que quedó. Claro. El Mashiach derrumba esta pared que dividía a ese pueblo de las naciones, de los gentiles. Ahora, lo que le hemos aceptado en Emuná, tratando de creer, confiar y obedecer al Eterno, hemos venido a ser parte de ese pueblo. Para eso, hermanos, le invito a que lean Efesios 2, Romanos, léase a partir del capítulo 9, pero exactamente en el capítulo 11, nos dice que nosotros éramos ese olivo silvestre, injertado contra naturaleza, al olivo natural, contra naturaleza, porque nosotros venimos de otras costumbres, otras tradiciones, otras creencias, y en contra de esas creencias, de esa manera de vivir, se nos ha injertado un pueblo que ya tiene costumbres, tradiciones, Torah, una Torah establecida por el Padre. Amén. Así que, hermanos, ahora somos pueblo y el Shabbat es la señal entre el Eterno y nosotros, y Él dijo que es una señal perpetua. Amén. Aleluya. Aleluya, aleluya. Tremendo, tremendo esa hermana Lisette. Y la cuarta pregunta, hermanita. Yahoshua, el Masías, Yahoshua y Yahshua, Jesús, entre paréntesis, ¿vino a eliminar el Shabbat? Wow. Hermano, es una pregunta que es necesaria responderla, porque como sabemos, nuestros hermanos del cristianismo
se han inclinado mucho por la obediencia a Jesús, porque así es que ellos lo han conocido, a Jesús. Y a tal punto que las palabras en las cuales nuestro maestro resumió la Torá y los profetas, que es amar, para ellos lo voy a decir de la manera como ellos lo manejan, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, que en esto se resumía la Torá y los profetas. Ellos lo han tomado de manera, voy a decir, tan estricta como él lo dijo, que no voltean su mirada hacia atrás para ver el Antiguo Testamento y ver qué es eso de la Torá y los profetas, o la ley y los profetas, qué involucra. Ellos simplemente se guían por las palabras que dice nuestro Santo Maestro, Yahoshua o Yahshua, o Jesús como ellos lo conocen, el Mesías o el Cristo también como lo conocen, obviando que él hablaba lo que está en el Antiguo Testamento. Entonces, para todos aquellos el cual el Mashiach ha sido su modelo, pero ha sido su modelo a seguir incluso en los mandamientos, porque hay muchos que he escuchado que ellos siguen los mandamientos de Cristo. Y yo todavía estoy buscando en el Nuevo Testamento, o la Besorá como lo conocemos nosotros, que es la buena noticia, ¿cuáles son esos mandamientos de Cristo? Porque todavía no encuentro un capítulo que diga, y estos son los mandamientos de Cristo, y me lo comienza a enumerar. Bueno, ese que usted sigue, dice que le dejó unos mandamientos, dijo las siguientes palabras. Hermano, me ayuda con Mateo 5, 17 al 19, por favor. Sí. Mateo capítulo 5, versículo del 17 al 19. Amén. Aleluya. Entonces, hermano, lo busca, hermano. Vamos a responderle esta pregunta. Si Jesús, como lo hemos conocido, cual su nombre es Yahoshua, que significa Yahweh salva, vino a eliminar el Shabbat. Amén. Bueno, dice así, en Mateo 5, capítulo 5, versículo 17. No crean que he venido a suprimir, abolir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. En verdad, les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley, hasta que todo se realice. Por tanto, el que ignore el último de esos mandamientos y enseñe a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño del reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Me gustaría, hermanita, que lea de la versión que usted tiene, si usted tiene la versión BIN. Así es, ya se la leo. Dice Mateo 5, versículo 17 al 19. No piensen que yo vine para anular la Torá o los profetas. No he venido a anularla, sino a cumplir. En verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una yod. Yod es una letra del alefato hebreo, que es la más pequeña. ¿Ok? Amén. O una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, a cualquiera que quebrante, dice, a cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos, y así lo enseñe a la gente qué mandamiento, lo que está instruido por el Padre en la Torá y los profetas. ¿Okay? Dice, y así los enseñe, se le considerará el más pequeño en el reino del cielo, pero a cualquiera que los cumpla y los enseñe, a este se le considerará grande en el reino del cielo. Acuérdense, dice el reino del cielo, no el reino en el cielo, pero sé que ese es otro tema. Sí, hermanos, amén. En base a lo que hemos leído, palabras de nuestro maestro Yahoshua, que para muchos de nuestros hermanos cristianos Jesús es el modelo a seguir y sus palabras es lo que ellos obedecen. Hermanos, cuando el Mashiach Yahshua, Jesús, dijo que en esto se resume la Torah y los profetas, refiriéndose a amar a Elohim con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, es un resumen, hermano. Cuando usted le da un libro o usted le manda a la universidad a hacer un trabajo, su profesor no lee solamente el resumen, él lee el trabajo completo. El resumen es como las conclusiones, pero las conclusiones vienen de un material ya desarrollado, de un trabajo completado. Si usted no tiene el trabajo completado, usted no puede hacer conclusiones, y las conclusiones son solamente eso, conclusiones, no reemplazan el trabajo. Con estas palabras, hermano, el Mashiach no quiere
quiso reemplazar no quiso reemplazar la Torá con esos 2 mandamientos. Y adicional a esto, en Mateo 5 dice que Él no vino a abolirla. Entonces, con sus propias palabras, nuestro Santo Maestro, Yahoshua, Jesús, nos dice que Él no vino a abolir las palabras de su Padre, la Torá. Vino los profetas. Él vino a cumplir. Y si nosotros buscamos el strong en griego y en hebreo de esa palabra cumplir, o buscamos otras interpretaciones, dice que es a dar el verdadero sentido, la mejor interpretación de esa Torá, porque hay un contexto histórico donde los grandes líderes religiosos de ese tiempo no estaban llevando al pueblo a obedecer los mandamientos conforme a como el Padre verdaderamente se lo había indicado, sino que ellos le habían dado otras interpretaciones. Y lo que el Maestro dice aquí, yo no lo vine a abolir, y lo decía porque en ese momento estaba a la vista de todos los grandes líderes, porque pensaban que él venía en contra de lo que decía el Eterno. No, él le decía a lo que él le enseñaba a sus discípulos, no se equivoquen, no he venido a abolir, he venido a dar el verdadero cumplimiento. Yo parafraseando, porque ustedes están en medio de una generación que no se les está enseñando, que es más, le ponen carga a ustedes, que ni siquiera ellos mismos pueden llevar, con un dedo no la pueden llevar. Entonces, estas son las palabras de nuestro Maestro, donde dice que Él no vino a abolir, Yahushua no vino a eliminar el Shabbat. Es más, como ejemplo de vida, Él guardaba el Shabbat. Hermano, ¿me puede ayudar con Lucas 4:16? Un segundito. Él mismo lo guardaba. Lucas 4:16. Así es. Aguárdeme, bendito sea nuestro Padre Celestial. Aleluya, aleluya, qué tremendo este tema. Tenía razón el Ajo Humberto, es tremendo este tema de guardar el Shabbat. Lucas 4:16 dice así. Así es. Dice así: llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado, el Shabbat, fue a la sinagoga, como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura. Amén. Aleluya. 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 Era de costumbre que él, los Shabbat, hiciera lo que ya estaba establecido hacer en Shabbat. Amén. Porque nosotros sabemos que es el día de nuestro Padre, el día de nuestro Adón. ¿Ok? Amén. Amén, amén. Dice que la palabra costumbre, si buscamos la definición, es una manera habitual de obrar de una persona. O sea, era su manera habitual. ¿Qué hacía los Shabbat de manera habitual? Amén. Ir a la sinagoga. Exactamente. Lo hacía de manera repetida. ¿Por qué? Porque en los Shabbat es el tiempo donde nosotros debemos, con mayor razón, sumergirnos en el estudio de la Escritura, compartir, hacer el bien. Pero bueno, lastimosamente nuestros hermanos, por no entender el contexto histórico del momento, la cultura, cuando el Mashiach arremete contra alguno de los líderes religiosos, llámese fariseos, llámese saduceos, en ese momento, en algún día de Shabbat, porque ellos lo condenaban cuando él hacía el bien, cuando sanaba, ellos toman esto como que si el Shabbat fuera una condenación, como que por el Mashiach haber tenido discusiones con ellos, haber tenido debates o haber hecho el bien, actos de sanidad en Shabbat, y los escribas y los fariseos en descontento hacia eso actuaban o se aumentaba su enojo hacia el Mashiach. Ellos lo han visto como que es un mandamiento que ya debe quedar abolido. Amén. Porque ellos dicen que ahora en el Mashiach tienen libertad, viendo el Shabbat como una forma de esclavitud. Y no es así. Nuestro Santo Maestro hacía lo que ya estaba establecido desde el inicio. Él hacía lo correcto en Shabbat, se reunía. Y para ya terminar con esta respuesta, con el verso que iniciamos este estudio, hermanos, que está en Mateo 12, versículo 8, el mismo Mashiach respondiendo a aquellos que lo atacaban porque sus discípulos le recogían espigas en Shabbat para poder comer, él mismo le dijo, porque el Hijo del Hombre es el Adón del día de reposo, el Adón del Shabbat. Amén, amén, hermano, amén. Hermano Humberto, tocando este tema, esta cuarta pregunta,
Yahoshua, el Masías, Yahoshua, Yahshua, Jesús entre paréntesis, no vino a eliminar el Shabbat, entendiendo lo que nos explicó la hermana Lisette. Yo acá hago una comparación. Como él dice, está escrito que él no vino a abolir las escrituras, ¿sí? Y veo acá en los 10 mandamientos escritos por la Iglesia Católica, ¿sí? Dice así: el primer mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercer mandamiento, santificarás las fiestas en nombre de Dios. Cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto mandamiento, me quedo en el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, si el mismo Mesías, el mismo Cristo, dijo que no he venido a abolir la ley ni a los profetas, ¿por qué esta iglesia, por qué esta religión lo cambió? Quiero que usted me lea, por favor, los 10 mandamientos del primero al cuarto mandamiento, porque también yo tengo la Biblia que es Latinoamérica, que es católica, y lo dice tal cual como usted me va a leer ahora. Por favor, si me lee del primero al cuarto mandamiento. Ok, shalom, mi amada familia. Vamos a leer de la versión israelita nazarena. Elohim habló todas estas palabras diciendo: yo, Yahweh, soy tu Elohim, que te sacó de la tierra de Misraim, Egipto, la casa de servidumbre. No tendrás otro Elohim aparte de mí. No te harás escultura ni figura alguna de lo que hay en el cielo arriba, ni en la tierra abajo, ni en las aguas debajo de la tierra. Sí, 1 al 4. Amén. Amén. ¿Estamos bien ahí? Sí, estamos. Y porque el quinto nosotros dice, no te postrarás ante ella. No, versículos no. Los mandamientos. No, son mandamientos, hermano. Todos, del 1 al 10. Ok, los 10 mandamientos, perfecto. Del 1 al 4. No te postrarás ante ellas. Del 1 al 4 mandamientos. Ok, no te postrarás ante ella ni le servirás, porque yo, Yahweh, soy tu Elohim, soy un Elohim celoso que castigo la culpa de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación de los que me rechazan, pero que muestro bondad por mis generaciones a los que me aman y obedecen mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre de Yahweh tu Elohim, porque Yahweh no tendrá por inocente al que tome en vano su nombre. Acuérdate del Shabbat. Es el cuarto mandamiento. Sí, para consagrarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es un día de reposo de Yahweh tu Elohim. No hagas ningún trabajo tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, el mar y todo lo que ello hay, y cesó en el séptimo día. Por eso bendijo Yahweh el día del Shabbat y lo declaró sagrado. Amén, amén, amén. Qué tremendo es. Se tomó la iglesia con toda la autoridad de cambiar justamente los mandamientos que nos habló en el monte de Sinaí el Padre Celestial. Y bueno, esto es tremendo, justamente se contradicen porque el Cristo, Jesús, así, entre paréntesis, dijo que él no vino a abolir la ley, pero la Iglesia Católica y los demás ramas de cristianos nos están honrando el cuarto mandamiento. Es tremendo. Amén. Es tremendo. Así es, hermanos, para aportar, para que nuestros hermanos y amigos que nos escuchan vean que hay una evidencia histórica. Como sabemos, como usted muy bien lo leyó, hubo un cambio. ¿Pero por qué hubo ese cambio? Sabemos que está la influencia de Roma y la influencia del hombre. El hombre de ir en contra de lo que dice el Padre porque quiere sentir poder. Si nosotros nos adentramos un poquito en Internet, podemos buscar la evidencia.
Dice que, hablando de nuestros hermanos los católicos, ellos para enseñar los 10 mandamientos de una manera más sencilla, ellos utilizaron una fórmula catequética. Y esta fórmula fue establecida en el compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Pero, ¿qué es este compendio? Dice que este compendio es una síntesis del catecismo de la Iglesia Católica de 1992. O sea que ya para el año 1992 la Iglesia Católica tenía un compendio de catecismo. Usted sabe que las personas que crecen bajo esta religión llega un momento de su vida donde tienen que hacer algo que se llama la primera comunión, igual ellos tienen su catecismo, ¿no? Así es. Entonces, ellos enseñaban los mandamientos como estaban establecidos, claro, con algunos cambios, pero en ese momento sí se pronunciaba el mandamiento de guardar el día de reposo o el sábado como salga. Pero ellos, en pos de hacer un resumen para facilitar el aprendizaje de estos 10 mandamientos, para el año 2005, este compendio, presentado por Benedicto XVI, hace el cambio del cuarto mandamiento que nosotros conocemos como guardar el día de reposo, que para ellos llegó a ser el tercer mandamiento. Lo cambian, en vez de guardar el día de reposo, por santificarán las fiestas. Amén. Y si usted busca la historia del catecismo o del compendio del catecismo católico, toda esta evidencia sale. Como un papa se toma la autoridad por encima del Eterno para establecer la manera de cómo obedecer los mandamientos. Así es. Así Y entendemos. lastimosamente nuestros hermanos del cristianismo evangélico, no conociendo esta historia, no teniendo esta información en cuenta, cuando enseñan a los suyos, enseñan también utilizando este resumen de los 10 mandamientos, porque para ellos es una manera fácil de también enseñar, y lo digo con toda propiedad, porque no solamente creen que los mandamientos que la ley fue abolida, y lastimosamente hay una incongruencia, como usted lo ha dicho, porque dentro de la ley están los 10 mandamientos, sino que han hecho un buffet de la Torá, eliminando la parte de la Torá que no les agrada, la parte de la ley que ellos creen que ha sido abolida, pero sí han dejado los 10 mandamientos y lastimosamente aplicándolo como Roma lo ha establecido, y lo digo con toda propiedad porque mis hijas están estudiando en una escuela evangélica, porque es lo más próximo a lo de la enseñanza de la escritura. Aquí en Panamá no tenemos escuelas de raíces hebreas, no hay. Estamos orando para que el Padre permita que se pueda abrir una. Y ellos allá, para el mes de la Biblia, le enseñan a mis hijas los 10 mandamientos de esta manera, como estableció Roma en el 2005 por el Papa Benedicto XVI en su resumen del catecismo. Teniendo el cuarto mandamiento como tercer mandamiento, donde dice santificarás la fiesta, obvian el segundo mandamiento que dice que no te harás cultura ni imagen, ni te postrarás ante ella, ni la adorarás, agregándole otros mandamientos que no existen, y tomando ese santificará la fiesta como decir, ok, vamos a celebrar Navidad, vamos a celebrar Día del Amor y la Amistad, y si oramos al Padre pidiéndole que la bendiga, ya está santificada la fiesta, y se ha tomado de esa manera. Santificarás es hacer una oración para que la fiesta, sea cual sea, pagana, porque en el cristianismo no celebra las Moedín del Padre, esa fiesta sea santificada por el Eterno. Así es. Amén, hermano. Y mira, agregando un poco más, para que los hermanos, nuestros hermanos, vamos a decirlo así, cristianos evangélicos, que condenan a los católicos, ellos siguen prácticas del catolicismo. Así es. Entonces, el sínodo o el concilio de Laodicea, ¿qué significa eso? Dice, el sínodo de Laodicea fue un sínodo regional de 32 clérigos en Anatolia, en la Turquía moderna. Fue convocado por la Iglesia Católica, ¿ok? ¿Y qué resuelve eso, hermano mío? Dice, como un punto principal, sobre la ley dominical. Dice, en el sínodo de la Odisea, como todos los concilios de aquel periodo, estaba preocupado por recordar la adoración dominical. Y el primero
fue el de Elvira, en el 300, después del Mesías. El sínodo de la Odisea recordó a los cristianos que no judaizaran, porque así lo enseña la Escritura. El canon 29, que limitaba la judaización entre los cristianos, incluye no descansar el día del Shabbat. Escuchen esto, hermanos, alto y claro. Incluía el no descansar el día del Shabbat, pero limitaba a los cristianos a honrar al Señor. El Concilio de Calcedonia, en el 421, aprobó en el canon este sínodo, haciendo un canon ecuménico, hermano mío. En la evidencia histórica está, usted no puede cerrarla, usted no puede borrarla. El emperador Constantino se encargó de hacer suya la religión dominical para convertirla, para transformarla en cuanto a su adoración al sol y ponerla como la día de oración. Amén, hermano. Amén, amén. Por eso, hermano, es que algo tan basiquito, solamente de repente que escapa a nuestro entendimiento. En inglés, ¿cómo se dice domingo? El día que nuestros hermanos cristianos hacen culto, ¿cómo se dice? Sunday, día del sol. Sunday. Así mismo, hermano mío. Así mismo. ¿Y sabe qué dice el decreto? En el venerable día del sol, que los magistrados y las gentes residentes en las ciudades descansen, y que todos los talleres estén cerrados en el campo. Sin embargo, que las personas ocupadas en la agricultura puedan libremente y legalmente continuar sus quehaceres, porque suele acontecer que en otro día no sea apto para la plantación de viña o de semilla, no sea que por descuidar el momento propicio para tales operaciones la libertad del cielo se pierda, dado el 7º día de marzo, Crispo y Constantino siendo cónsules de cada uno de ellos por segunda vez. Y en el 366, las reuniones de Shabbat fueron prohibidas en el canon 29, como leí, y finalmente en el año 421, este canon fue aprobado por el Concilio de Calcedonia, convirtiéndose como ecuménico. Amén, amados hermanos. Amén. Qué tremendo. Wow. Así es. Extendió la cuarta pregunta. Sí, mucha evidencia. Entrando a la quinta pregunta. Son las 12:15 del mediodía acá en la Argentina. Allá en la hora de Panamá son las 10:15. En Trinidad y Tobago son las 11:15. Estamos ahí. Y seguimos todavía en este programa radial. Gracias al operador Miguel, que va a ser muy bendecido. Amén. Este hermanito. Amén. En la quinta pregunta, al estar sentado nuestro Masías, Yahshua, Jesús, junto al Padre Celestial, ¿sus discípulos siguieron guardando el Shabbat? Es tremendo. Hermano, esa es una pregunta muy hermosa, dado a que dice la palabra que debemos andar como él anduvo. Y él nunca, como mi esposa acaba de leer y ustedes leyeron claramente, que él no vino a abolir, y que nosotros tenemos que enseñarlo, y el que no lo enseña se le ha llamado pequeño, y el que lo enseña se le ha llamado grande en el reino. El que es discípulo y es oveja, escucha la voz de su padre. Primero vamos a sentar la base. ¿Qué dice el libro de Juan 15:10? Por favor, amado, léalo alto y claro, para que el pueblo escuche qué hizo el Mesías primero. Muy bien. Juan, capítulo 15, versículo 10. Muy bien. Estamos llegando. Juan 15:10. Dice así. Amén. Dice así: si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aleluya. Amén. Aleluya. El Mesías cumplió los mandamientos de su Padre. ¿Cuáles son los mandamientos? Lo que está escrito en la Torá y lo que está escrito de él. Ahora, ¿qué se nos enseña a nosotros? Que hagamos lo mismo. Obedecer al Padre, sus mandamientos, sus leyes, estatutos, como lo hizo el Mashiach. No podemos salirnos de ese camino, de ese rol. No podemos salir de ahí. Caminemos de ahí. Ahora, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron ellos? Ellos se les dio una orden que esperaran en la fiesta de Shavuot o Pentecostés, que llegara sobre ellos el Espíritu de Santidad, que se derramara el poder sobre ellos, dice, y recibirán poder, ¿ok? Y ese poder básicamente es lo que habla el libro de Ezequiel 36:27,
y el libro de Jeremías 31, del 31 al 36, que es la nueva alianza, donde se pondría el Espíritu de Santidad en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente, para obedecer los mandamientos. Y eso justamente es lo que hicieron sus discípulos. Y vamos a buscar evidencias de dónde de qué hicieron los discípulos en cuanto al guardar el Shabbat. Hechos 13, 14. Muy bien, 13, 14. Estamos acá. Amén, aleluya. Hechos 13, 14. Dice así. Está escrito diciendo, amén, 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 amén. 13, 14. Mientras ellos, dejando Perge, llegaban a Antioquía de Pisidia, el sábado, el Shabbat, entraron en la sinagoga y se sentaron. Amén. 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 ¿Y qué pasó en el versículo 15, Mía? Sí, dice en el 15, después de la lectura de la ley y los profetas, aleluya. Hasta ahí. Aleluya. ¿Qué se reunían a leer en los Shabbat? La ley y los profetas. Usted no puede salirse de esta dirección. Amén. Ahora porque tenemos el Nuevo Testamento, porque en ese tiempo no existía. ¿Ok? Amén. Entonces el Mashiach dijo que era necesario que se cumpliera lo que habló Moisés, la Torá de Moisés, los profetas y los salmos acerca de él. Así es. Y eso lo hacían los discípulos. Seguimos con la evidencia. Hechos 13, 42. Hechos 13, 42. 42. Dice así. Estoy anotando también, después hago mi estudio también aparte, es tremendo todo. Al salir Pablo, Saulo y Bernabé de la sinagoga, les rogaban que de nuevo les volvieran a hablar de este tema el sábado siguiente. Amén. Voy a leerlo de la Reina Valera, que nuestros hermanitos evangélicos usan bastante, que yo me aprendí de memoria. Amén. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. No dice domingo, amado mío. No lo dice por ningún lado. Dice el día de reposo, y el día de reposo es Shabbat. Y esa palabra reposo ahí es sabatismos. Amén. ¿Ok? Qué lindo. Seguimos con la evidencia, hermano mío. Sí. Hechos 15, 21. Hechos 15, 21. Dice así. Aguárdame. 15, 21. Dice así. Porque desde tiempos antiguos leen a Moisés todos los sábados, los sabás, los días de reposo en las sinagogas de cada ciudad. Amén. Es que si la palabra no les habla, hermano, yo no sé quién les habla. Amén. Si usted quiere seguir escuchando a un pastor, Amén. sin ofender a nadie, y usted quiere escuchar a un sacerdote católico sin ofender tampoco, entonces usted no está siguiendo al Padre ni al Hijo, usted está siguiendo a un hombre. Amén, amén, amén. La palabra es clara, los discípulos se reunían en Shabbat, y dice así, porque Moisés, desde los tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. No dice cada domingo. Amén, amén, amén. Yo, ¿Okay? sí, hermano, yo Estamos sí. claros, hermano, estamos claros. Si la palabra les hable. Amén, amén. Yo sí me río, es un gozo. Seguimos con la evidencia, hermano mío. Sí, yo sí me río, es un gozo tremendo, una alegría que sale de adentro, ¿sí? No es que me estoy burlando. Claro que sí. Sí, es tremendo cada vez que las palabras. La intención jamás es burlando de nadie, sino que se le abre el entendimiento. El libro de Judas dice, antes de seguir con las evidencias, el libro de Judas, que nada más tiene un solo capítulo, dice así, vamos a leerlo. Judas, el versículo 20, pero vosotros, el 21, no, el 22, a algunos que dudan, convencerlos, y a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aquí no estamos para padrinar nada, ni para seguir en contienda con nadie, ni mucho menos estar a favor de doctrinas equivocadas. Estamos aquí para enviar la palabra y que sea la Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, que lo lleve a toda verdad, como a mí, a mi familia, a mis amigos, que tengo aquí a mi hermano Eric Flores, fue sacado de la religión y fuimos con mano poderosa para venir a esta verdad, a predicar la palabra como es y fue inspirada. Amén. Seguimos con la evidencia, hermano mío. Aleluya. Hechos 17, 1 y 2. 1 y 2. Dice así. Amén.
Pablo y Silas atravesaron Antípolis y Apolonia. Sí, Pablo y Silas atravesaron Antípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados, Shabbat o día de reposo, discutió con ellos basándose en las Escrituras. Aleluya. Amén, amén. Para seguir con el tema, quiero primeramente responder a unas felicitaciones que me manda nuestro hermano desde Panamá, Alexander Livingston, que su madre cumple 74 años y se llama Adela Teresa. Y escucha la emisora suya, amado mío, de Atlantis. Feliz Felicidades, hermana mía, cumpleaños. que el Todopoderoso Yahweh le siga concediendo años más. Y usted tiene 74 bien gozado y que siga así como Moisés, como Job y como Abraham, que dice la Biblia que fueron llenos de vida, murieron llenos de vida, gozaron esos años que el Padre les regaló. Aleluya. Aleluya. Seguimos. Feliz cumpleaños. Hermano mío. Amada. Sí, feliz cumpleaños. ¿Qué leímos en antes, hermano mío? Por 3 Shabbatot, hermano mío, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutiendo con ellos, declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que el Mashiach padeciese y resucitase en el 3er día de los muertos, mejor dicho, y que Yahoshua, a quien yo os anuncio, decía que es el Mesías. 3 Shabbatot, hermano. Shabbatot significa días de reposo seguidos. 3 sábados seguidos, 3 Shabbat seguidos, hermano mío. Amén. Y como mi esposa leyó antes, hace un momento, la palabra costumbre. Hermano, usted no puede sacar una definición porque usted le da la gana. Si usted busca en Google, hermano, y yo busqué, lo voy a leer como lo dice la definición de la Real Lengua Española. Costumbre. Costumbre, búsquelo conmigo. Manera habitual de obrar de una persona, animal o colectividad, establecida por un largo uso o adquirida por la repetición de actos de la misma especie. Esa es una definición. Y la segunda definición es práctica habitual de una persona, animal y colectividad. Y esa palabra, hermano mío, se repite cuando el Mesías y mi esposa leyó el antito con usted, que el Mesías, como era su costumbre, se levantó en el Shabbat a leer. Amén, amén, amén. Hermanos, era costumbre de Pablo reunirse en Shabbat con los discípulos para predicar a los judíos y para predicar a los gentiles sobre el Mashiach que le fue revelado en la Torá. Amén. 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 Y él dice también que en cuanto a la Torá es irreprensible. Y él dice también en el libro de Romanos 7, versículo 7, si no me equivoco, que la ley es un mandamiento justo y santo y que él se deleitaba en su interior guardando la Torá. Amén. Así que no vengan a torcer las escrituras, hermano mío, no se dejen engañar. Porque el mismo escogido que se le apareció el Mesías en el camino, le quitó la venda de la religión y le puso la verdadera interpretación de la escritura. Y es lo que tenemos que entender hoy. Amén. Y es lo que tenemos que entender hoy. Aleluya. Aleluya. Amén, hermano. Aleluya. Bueno, hermano, y el último evidencia para con este tema de los discípulos guardaron el Shabbat, Hechos 18:4. Hechos 18:4. Muy bien. Voy a Hechos 18:4. Dice así. Amén. Todos los sábados, los días de reposo, Pablo entablaba discusiones en la sinagoga, tratando de convencer tanto a los judíos como a los griegos. Aleluya. Amén. Versículo 4 de 18. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Todos los días de reposo. No dice todos los domingos. Todos los días de reposo. Y persuadía a los judíos, como mi esposa les bien explicó en el inicio, que una de las tribus que se dispersó, que fue a Babilonia, y los griegos, que son una población pagana, que entran a ser gentiles también, que es las 10 tribus que están en la dispersión. Amén. Ahí está hablando con las 12 casas de Israel, las 12 tribus. Amén. ¿Ok? Todos los sábados y no todos los domingos, hermano mío. Creo que con esto contestamos esa pregunta, Miaj. Amén. Miaj, completamos con esta pregunta. Este tema es tremendo, es muy profundo, como todos los temas de las Sagradas Escrituras, y tenemos que ir cerrando porque justamente
si podemos hacer para el próximo Shabbat la segunda parte, si se puede, si el Padre permite, podemos hacer la segunda parte, y si nos da un tiempito más, quería entrar en la sexta y última pregunta de hoy, ¿sí? No, ya no da más, así que, bueno, amado, vamos a dejar la segunda parte para el próximo Shabbat, para el próximo programa La Hora de la Verdad. Es tremendo, es hermoso, es un gozo escucharla a ustedes dos, al matrimonio, y la enseñanza que está dando a los oyentes. Si me permite, si ustedes pueden dar una bendición para darle el cierre a este programa, sí, una bendición sobre este Shabbat y sobre este principio del mes que estamos celebrando, para ir cerrando. Amén. Amén, amén. Bueno, hermanos, esto fue lo que el Padre Enrique permitió para exponer en el día de hoy, y creo que las personas que están conectadas necesitaban escuchar acerca de esto, pero con contundencia, con evidencias bíblicas, históricas, culturales, hermano mío. Eso no se puede separar, eso va de la mano los tres, ¿ok? Así que en nombre de mi esposa Lisette Herrera y mi nombre Humberto Vanegas desde Panamá, queremos exhortarlos, amado mío, de que escudriñen. Los de Berea fueron diligentes. Cuando los discípulos predicaban, ellos iban a la Escritura a ver si era lo que era correcto lo que estaban diciendo. Así que lo que yo dije, mi esposa dijo y usted leyó, pésenlo con las Escrituras, y no con un mandamiento de hombre ni con lo que un hombre le esté diciendo. Pésenlo con la Escritura. Ya todo fue revelado y las cosas ocultas permanecen al Padre. Así que bendecimos al remanente fiel de Israel. Bendecimos a la emisora, a usted, hermano José Centurión, y a su amigo, equipo de trabajo, que sigan grandemente bendecidos, que sigan habiendo, que sean ese chofar en las naciones para llevar la verdad, esta verdad hermosa y restaurada que está saliendo de los labios del pueblo de Israel, que está despertando en las naciones. Amén. Desde Panamá les amamos, Argentina, los amamos con todo nuestro corazón, y a cada uno de los hermanos que escuchan estas emisoras a nivel internacional, Suramérica, Centroamérica, en Europa, en Norteamérica, en el Asia, el Caribe, en toda Oceanía. Esto se va y a los que están, esto queda grabado, a los que lo van a escuchar, también bendecimos tu vida, y que la paz de Yahushua esté con usted en todo momento y se le abra la verdad por medio del Espíritu de Santidad. Amén. Una palabra de mi esposa. Amén. Bueno, hermano José, muchas gracias al Padre que nos ha permitido este tiempo. Hermanos, amigos, todos los que nos escuchan, la bendición del Eterno les alcance, el Espíritu de Santidad les siga guiando a toda verdad, nos siga convenciendo de juicio, de pecado y de justicia, para cada día alcanzar, ir en ascenso espiritual hacia la estatura del varón perfecto. Odesto y Shabbat Shalom. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Entonces, quedamos así, si el Padre permite, para el próximo programa radial La Hora de la Verdad, en el próximo Shabbat. Entramos en la pregunta, continuamos, que si los discípulos siguieron guardando el Shabbat, ¿sí? Así que gracias por todo. Te va a Rabá, nuestro Padre Celestial, Yahweh Sebaot, y a nuestro amado hermano mayor, Yahshua Hamasías, por haber estado presente en este programa radial La Hora de la Verdad. Bendiciones a ustedes, Shabbat Shalom y feliz Rosh Chodesh. Shabbat Shalom, un abrazo. Abrazo. Muy bien, gracias Padre mío, Padre bueno. Gracias Miguel por esta extensión del programa radial La Hora de la Verdad por la frecuencia modulada Atlantis FM. Y me despido de ustedes, hermanos y hermanas del remanente de Israel, esparcida en las naciones del mundo entero, con esta bendición sacerdotal para todos ustedes. Yahweh dijo a Moshe: habla a Aarón y a sus hijos y diles que así es como bendecirán a los hijos de Israel. Dirá a ellos: Yevarejeja Yahweh Bismereja, que Yahweh te bendiga y te guarde. Yaer Yahweh Panav Jeleja Bijuneja, que Yahweh haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre su favor. Tisa Yahweh Panav Jeleja Villashen Hija Shalom, que Yahweh levante su rostro hacia ti y te dé shalom, te dé paz, te dé sanidad, te dé sabiduría. De este modo ellos pondrán mi nombre sobre todos los hijos de Israel para que yo los bendiga. Amén, aleluya. Que disfruten este día
de reposo, de este sábado, de este Shabbat. Disfruten en el nombre del Eterno. Feliz Shabbat a todos y feliz Rosh Hodesh. Nos vemos en el próximo programa. Shabbat Shalom. ¿Estás lejos y nos extrañas? Es muy fácil, seguinos. Email lrh353-atlantisfm@hotmail.com. Web atlantisfm943.com.ar. Siempre cerca, estés donde estés.